¿Cómo vamos, gente? Bienvenidos otra vez a Choc 4D. Yo soy Choc. Primero que nada, les quiero agradecer un montón a todos los que comentaron y se suscribieron al canal y le dieron like y compartieron porque en verdad tuve una respuesta muy chévere. Es muy gratificante ver que tuvo buena acogida el tutorial anterior, el de la iluminación básica. El tutorial tuvo 111 views en una semana, un montón de comentarios, un montón de likes y ya estamos por 26 suscriptores en el canal. Así que muchas gracias. Vamos a hacer que siga creciendo y que pueda seguir haciendo esto, porque sin el apoyo de ustedes no vamos a ningún lado. Quiero recordarles también el Instagram y el canal de Twitch. Los links están en la descripción para que vayan y me sigan por allá. Estuve participando en 2 retos semanales esta semana que pasó. Uno de Zelda, de una página que se llama Congraph Art. Creo que son unos españoles. Y estoy participando en el de Clint Jones, que es un artista que trabaja para Corridor Digital. Si no siguen ese canal, por favor vayan y síganlos. Son unos genios. Y él tiene una comunidad muy divertida en la que hacen retos semanales también. Él hace un stream semanal los fines de semana. Y siempre están haciendo, creo que el de esta semana es de subacuático o algo así. Entonces, para que les echen un ojo, que también tienen cosas muy interesantes. Ya sin más, entremos en este tema porque el video va a ser largo. Como muchos comentaron, lo que más les interesa es hablar sobre materiales, sobre cómo funciona el sistema de nodos y los UVs. 3 temitas, ¿eh? Estos 3 temas son bastante profundos cada uno. Entonces lo que pensé fue hacer como una pasada rasante por encima de cada uno y más adelante podemos ir profundizando más en cada uno, dependiendo de cuál les llame más la atención. Entonces vamos allá. Vale, aquí ya estamos aquí en Cinema. Yo tengo esta escena preparada que es una escena muy sencilla, no tiene ninguna ciencia, es un sinfín que está creado con 2 vents y un plano. Más adelante tengo pensado hacer un tutorial que sea sobre cómo establecer una escena básica como para un post de Instagram de estos todos artistas. El clásico post de Instagram de 3D. Creo que todos sabemos cuál es. Pero aquí vamos a lo que nos compete. Para crear materiales de Redshift hay tantas opciones como para crear los materiales de Cinema 4D. Podemos crearlo por acá. Podemos crearlos acá. Redshift. Materiales, materiales, materiales. O hacen Shift C, buscan Redshift y aquí tienen cualquiera de estas opciones que ustedes pueden arrastrar acá. Y ya les queda su opción de materiales acá. Hacerle clic, seleccionamos material y ya aquí tenemos un material creado. Lo primero que vemos cuando abrimos un material nuevo de Redshift es que tiene unos presets. Los presets son, para empezar, son excelentes. Tenemos las opciones de vidrio, vidrio tintado, agua, un plástico, que es un plástico genérico, es básicamente lo mismo que viene por default, aluminio, tenemos varios metales, ¿no? Con distintos colores. Y esto, para arrancar, para sacar materiales de cero, es excelente para hacer bases de materiales con el uso de los nodos y otras texturas. Esto es un palazo, esto es excelente para arrancar. Aquí tenemos cosas que usan Subsurface. Tenemos cosas que usan el otro tipo de Subsurface, el de una sola capa. Tenemos papel. Para arrancar de aquí tenés básicamente todo lo que puedas llegar a necesitar para empezar de cero. Volvemos a Plastic, que es como el original del medio donde arranca todo. Entonces, empecemos por el principio. El diffuse es básicamente el color del material. El color del material, aquí podemos seleccionar un color, podemos poner un naranja. Aquí tenemos 3 objetos super shiny anaranjados. El weight es que tanto ese color va de negro al color que tenemos seleccionado, ¿sí? Del roughness vamos a hablar más adelante.
Backlighting y translucency, esto es un efecto que es muy, muy, muy útil. Es cuando tienes luces, sirve para cuando tienes luces detrás del objeto. Pongámosle un color que contraste y lo activamos. Es una especie de subsurface. Hace que la luz atraviese el objeto y salga por el lado contrario. Esto funciona muy bien para cuando tenemos plantas, objetos que son delgaditos que la luz atravesaría a través de ellos y, y no queremos hacer un pase de subsurface scattering porque perderíamos un montón de tiempo en el render. Esto es rapidísimo y da un efecto que es mucho más fácil de llegarle que cuando tienes un subsurface. La reflexión, la reflexión es uno de los parámetros más complejos. Toquemos las cosas básicas. El peso es igual que en los demás. El peso es qué tanta reflexión hay o no hay. El roughness es, como su nombre lo dice, es qué tan rugosa es ese brillo, esa superficie. En teoría, en el mundo físico, todo tiene reflexión al 100%. Lo que varía es el roughness y esto que se llama el IOR, el índice de refracción. Como pueden ver, si tenemos un roughness de 1, tenemos un objeto completamente mate, que no es lo mismo que no tuviera nada de reflexión. Eso es solamente el color difuso. Esto tiene una reflexión que genera desde todos los lados que les llega luz. ¿Ven la diferencia entre con roughness y sin reflexión? Son dos cosas completamente diferentes. Cuando uno tiene un plástico mate, por ejemplo, es más parecido a esto que a esto. Por más que esto se ve un naranja más bonito. Pero hay otras formas de modificar esto para que quede así. Los samples. Esto va a ser parte de otro tutorial que va a ser de los settings de render como tales. Pero los samples son simplemente cuántos samples se toman por punto. La reflexión es uno de los parámetros que está separado de los demás. Eso es una de las cosas más útiles de Redshift cuando uno va a hacer renders porque te permite optimizar cada uno de los valores de los valores específicos de las cosas en las que necesitas. Si tienes muchas cosas reflectivas, no necesariamente tienes que desamplear las luces, el global illumination, todas las demás, la refracción, sino que puedes ponerle más samples solamente a la reflexión o a cualquiera de las otras cosas donde lo necesitas. Eso es una de las cosas más poderosas de este motor de render. El BRDF es el tipo de modelo, es como el algoritmo que usa para crear la reflexión. Entonces, si miramos, las reflexiones son ligeramente diferentes. La verdad, 99% de las veces yo uso uno de los dos. Entonces no es 99%, sino que es 50%. 50% de las veces uso uno, 50% de las veces uso el otro. La anisotropía es el efecto de cómo el reflejo del ángulo, el reflejo de la luz está como en una especie de ángulo. Si han visto, por ejemplo, el acero inoxidable pulido, que tiene como este efecto como radial del brillo, es bien particular. Esto es lo que con esto se logra. Puedes hacerlo al inverso también, que hace cosas interesantes. Pero por ahora vamos a dejarlo acá. En esto también, en base a la anisotropía, también puedes variar el ángulo de la rotación de ese. El tipo de Fresnel. El Fresnel, la teoría del Fresnel es que las cosas reflejan más de un ángulo
en ángulo que cuando están de frente. Entonces, lo que está de frente a la cámara refleja menos que lo que está en un ángulo lateral. ¿Sí? Volvamos a poner esto en 0 para poder ver un poco eso. Entonces, esto lo que permite es que, ¿ves? Si uno baja el índice de refracción, lo que empiezas a ver es que en el medio no tienes nada de reflejo y en los bordes se está como metalizando. Todo lo que está directamente frontal a la cámara es un color y lo demás es un metal, casi un espejo. Casi no, un espejo. Entonces, todos los objetos, hay páginas donde uno puede conseguir, si uno busca Index of Refraction y pones el objeto que quieras, te aparece este número, ¿sí? De hecho, es tan puntual que puedes saber hasta varía con cuánta azúcar tiene, cuánta glucosa tiene en el agua, por ejemplo. O sea, tiene el 1.3. Si ponemos 1.3 es una cosa y según esto, mientras más azúcar tenga, más sube el índice de refracción. Esto existe para todas las cosas. El índice de refracción está para todas las cosas. Puedes buscar cualquier objeto que tú quieras y decir índice de refracción y te va a aparecer. Cualquier material, digamos. Ok, aquí vamos a la refracción. Pongamos esto en default. La refracción o transmisión es convertir las cosas en transparentes. Si subimos esto a 1, vemos que para empezar se murió el color, porque ahora el color no lo maneja el color del difuso, sino el color de la refracción. Entonces, si a este color le ponemos un toque de color, vamos a tener una mezcla entre este color y este color. Si a esto le bajamos, tenemos nuestro color, nuestro vidrio totalmente rojo, 100% transparente. De nuevo, aquí vienen los samples. Aquí pueden ver que roughness y index of refraction están grises. Y eso es porque tenemos activado este check de link to reflection. Link to reflection lo que hace es que vincula estos dos valores de roughness y el índice de refracción a los valores de la reflexión. Eso porque básicamente es lo físicamente correcto. Es físicamente correcto que estos dos valores sean los mismos que los de esto porque es un mismo material con las mismas propiedades. La ventaja es que para libertades artísticas uno puede desvincular esos dos valores y puedes tener una refracción con un roughness que lo vuelve como este vidrio lechoso, que se ve bastante bonito, pero con una reflexión completamente nítida. Esto más adelante, cuando lleguemos a overall, a coating, les contaré una manera de hacerlo físicamente correcto. Aquí volvemos seguimos con la dispersión. Vamos a quitar este color y volverlo blanco, que creo que es la forma más fácil de verlo. La dispersión es, como su nombre lo dice, cómo este material dispersa los rayos de luz y las ondas de luz que son que cuando pasan a través de él. La dispersión funciona de una manera curiosa porque es que mientras más baja sea la dispersión, pareciera que más riega los colores, ¿sí? Entonces, si nos vamos a 70, que es el máximo de la barra, pero esto lo podemos llevar hasta 100.
vemos que básicamente se mantiene igual. Tiene unos ligeros toques de color en algunos puntos muy extremos, pero es muy básico. Mientras más abajo nos vamos, si nos vamos, creo que ¿cuál es el? Sí, 0.07. Ven que tenemos como especie de arco iris que va a depender totalmente de dónde está la luz y cuál es el ángulo en el que estamos. Ven cómo refleja aquí abajo. Y por último, en refracción está esta opción que dice Thin Walled, que lo que sirve es para simular un objeto con como si fuera una película, como si fuera tuviera una profundidad muy finita, porque en este momento él está tomando este objeto completo como si fuera un sólido de vidrio, como si en el medio hubiese toda una masa de vidrio. Que cuando lo cambiamos por Thin Wall nos damos cuenta que esto cambia un montón, porque es como si tuviéramos una película de papel film, como de papel de plástico, o un vidrio muy finito. Entonces cambia un montón cómo se refracciona la luz adentro de él. Aquí seguimos con la segunda de las tres opciones de subsurface scattering. Mandemos esto a 5, por ejemplo. Y esto es como lo mismo que el multi, solo que funciona con una sola capa. Esto, como funciona es en todos los objetos también, en mayor o menor medida, la luz alcanza a penetrar la superficie. Obviamente hay objetos sólidos que no se alcanza a ver, pero si alguna vez ustedes se han puesto eh, una luz en el dedo y se han visto el rojo que se les hace dentro del dedo, eso es lo que se llama subsurface scattering. Eso es como la luz rebota entre todas las partículas de tu dedo y las ilumina. Me perdón por el ejemplo, pero creo que es la forma más fácil de explicarlo. Entonces, si aquí cambiamos, dejemos este color para empezar. Subsurface tiene dos modos, que es por transmittance y por extinction. Transmittance es básicamente eso que les acabo de explicar, que lo mide por qué tanto se riega la luz. Y extinction es lo contrario. Básicamente son dos modelos diferentes de medir lo mismo. Entonces, trabajemos con transmittance primero. Pongamos aquí un color rojo. Y ahí mismo nos vamos a dar cuenta que tenemos básicamente lo mismo que pasó cuando pusimos lo otro en rojo, ¿sí? Es prácticamente igual, si no es igual. De hecho, ahora que lo pienso, no sé si funciona exactamente, si es lo mismo. Si ven que aquí tenemos así y aquí tenemos así. La cosa es que a medida que empezamos a jugar con el coeficiente y la escala de este scatter, es cuando las cosas empiezan a ponerse interesantes. Si esta escala la subimos, su máximo aquí es 2, pero también podemos ir más allá de 2. Empezamos a ver cómo este objeto se nula y se vuelve básicamente un sólido. Esto lo que hace es que la escala genera como si adentro hubiese partículas que riegan la luz, pero la riegan entre ellas y rebotan entre ellas. Este color, si lo empezamos a tocar,
y cambiamos el transmittance color a blanco, empezamos a ver cómo realmente funciona el subsurface. Esto es lo mismo que pasa con los dedos, por ejemplo. Y si se dan cuenta, este color rojo que tengo acá, pongámoslo totalmente rojo. Ah, pongámoslo totalmente rojo. No lo pongamos totalmente rojo. Pongámoslo ligeramente rojo. Este color que tenemos acá, este rojo, es el color contrario, es el color complementario del que está acá. Esto lo que significa es que esto absorbe toda la luz, todo lo que viene en este color y rebota todo lo que es el color contrario. Si vemos acá en la rueda de colores y ponemos complementarios, este color que aparece acá es exactamente el color que nos da aquí adentro. Entonces, básicamente en dos platos es el color que queramos acá. Tenemos que poner la forma más fácil es vamos a la ruedita del color picker, escogemos aquí en complementario y el color que seleccionemos va a ser el color contrario a lo que aparezca allá. ¿Ven? Aquí aparece una especie de verde porque seleccioné un violeta. La escala es qué tanto se riega o no se riega la luz hasta adentro del... Este número, mientras más alto esté, menos se riega. O sea, menos profundo llega la luz. ¿Ven? Aquí queda casi como un sólido. Mientras tanto, mientras más bajemos esto, más como una gelatina va a ser. ¿Ven? Voy a encuadrar esto un poco. La fase creo que es algo que podemos hablar en otro momento para profundizar un poco más en este material. Los samples ya los tocamos en la otra. Podemos específicamente meterle más samples a esto si nos hace falta. Como aquí pueden ver, esto tiene un poco de ruido. Tiene un poco de ruido porque todo lo demás está muy bajo también, pero a esto se le puede meter más samples. Después en Subsurface tenemos esta otra opción en las unidades de atenuación, que la otra es extinción. La extinción por default viene esto en 100% negro y esto en 0. Si llevamos este scatter scale a 0, tenemos básicamente lo que venía por default, que era un vidrio. Aquí no hay nada de subsurface. En lo que nosotros volvemos a subir esta escala de regado, digamos, llamémosle. Vemos que esto en realidad no hace mucho si está en negro y si esto está en blanco. Pero, si este coeficiente de extinción lo movemos, lo ponemos en un azul, por ejemplo, vamos a dar cuenta que ahora en este coeficiente de extinción pasa lo mismo que pasaba en el coeficiente de scatter del anterior. Si vemos aquí, estamos en este y nos da un color que es... ¿Sí? Aquí podemos ver. Entonces, esta extinción es lo que hacía la escala anteriormente. Ahora esto es proporcional, no es inverso, no es mientras menos haya, más se riega, sino que mientras más arriba estemos, más brillante es la luz que llega al fondo. Y la escala de extinción es lo que hacía al contrario la escala de scatter antes. Esto te da un poco más de control porque puedes manejar las dos a la vez. Entonces, mientras más subas esto, más sólido se vuelve el objeto. Mientras más bajo esté, más esto casi parece como una esponja o algo así. O algo que se está como quemando. Eso está bueno como para hacer un
parecer un objeto como algo que sea como incandescente. Bueno, entonces, cuando llegamos a esta multi-SSS, lo que significa es multi-subsurface scattering. Multi-subsurface scattering significa que es como se riega la luz en diferentes capas. Entonces, por encimita podemos ver que esto tiene un amount, una cantidad de que tanto se aplica este efecto, una escala de radio que habla de qué tan grande es el overall de este efecto, un modo, los samples, que ya hemos hablado de los samples, un modo de si se incluye a sí mismo o incluye a todos los objetos, que esto solo se va a estar, si cambiamos esto a point base, esto se grisea. Y tenemos los tres layers. Los tres layers son, imagínense, en la piel nosotros tenemos diferentes capas, dermis, epidermis, etc. Estas, estas tres capas nosotros podemos indicarle qué tanto peso van a tener y qué tan gruesas van a ser. Todo en relación a este multiplicador de la escala del radio. Entonces, por default, este material, este efecto del material viene desactivado y con una sola de las capas activadas. Entonces, primero prendamos esto a ver cómo se ve. Aquí básicamente nos damos cuenta, podemos apagarlo, dejamos que rinda un poco, mandamos un snapshot, no un snapshot. Prendemos esto, dejamos que rinda un poco. Lo primero que nos damos cuenta es que con Ray Trace esto es bastante sucio, pero no importa, vamos a hacer la prueba de todas maneras. Y aquí podemos ver cómo es la diferencia. La diferencia es bastante grande. ¿Sí? Se dan cuenta de cómo la luz pareciera como en donde el objeto es más grueso, como varía la intensidad de la luz, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cambiar este modo a point base. Este modo point base, la verdad no lo sé a ciencia cierta, pero me toca leer. Pero uno pensaría que si yo voy a hacer un tutorial sobre estas cosas debería saberlo todo, ¿no? Pues no, están equivocados. A veces no lo sabemos todo y a veces hay cosas que tenemos que aprender. Prometo hacerles un update de esto. Pero mi deducción lógica es que el modo de render que yo tengo del Global Illumination hace que yo esté trabajando con una nube de puntos. Esa nube de puntos, me imagino que esos settings son los que él está tomando para trabajar acá. Asumo. Si alguien sabe realmente cómo funciona, por favor déjenlo en los comentarios, así aprendemos todos. No me insulten, solo escriban en los comentarios. Hey Chuck, te equivocaste en esto, funciona de esta forma, me pasan un link, así todos aprendemos. Comunidad. Seguimos. Entonces, lo que tenemos acá es que esta escala de radio, mientras más suba o baje, más va a afectar el objeto. Entonces, vamos a exagerar esto a 500, por ejemplo. Aquí vemos como la luz como que se queda y el objeto queda súper oscuro. Y eso es porque, primero, este radio está en uno solamente. Y esto es una sola capa. Y este objeto es un objeto que mide 25 centímetros. Así que por supuesto que no va a... Esto es demasiado grande para este objeto. Entonces, volvemos por ejemplo a 50. En 50 tenemos... Vamos a hacer esto más obvio. Y si no me equivoco, yo debería poder... Claro, si yo apago esto por completo, no se alcanza a ver nada. Nada. Ok. Por eso es que al principio dije que
el multi-subsurface es algo que es bastante tricky y hay que tenerle como, como onda. Porque depende mucho del tamaño del objeto, de la intensidad de las luces. Así como no siempre vemos que la luz nos atraviese, sino cuando tenemos una luz muy fuerte en partes del cuerpo muy delgadas. O sea, no es como que si te pegas una linterna así de un lado de la cabeza te aparece por el otro porque además hay hueso, etcétera. Hay un montón de variables que toca tener en cuenta. Entonces, sigamos acá. Sigamos acá. Aquí yo a veces lo que hago es que apago la reflexión para no tener nada más que me distraiga, sino que pueda ver como exactamente qué es lo que está pasando. Aquí también podemos como hacer un region. El region, si estamos con el render view seleccionado, apretamos R y tenemos nuestra región de render aquí para seleccionar. Vamos a hacer una prueba con 3 colores. Digamos que random. Prendamos aquí, prendamos aquí. La verdad es que no estamos teniendo mucha diferencia. Ni en Ray Trace, ni en Point Based. Vamos a subir esto a 500. 500 no nos da demasiado. Lo que nos hace es que todo se vuelva como oscuro. Entonces pongamos esto en 1. En 1 ya no está así. Pero entonces lo que podemos hacer es... Esto viene en 1 por default. El rojo viene... Ya sé lo que podemos hacer para que se vea mejor. Llevamos esto a blanco. Agarremos esta luz y desaturémosla por completo para que no tengamos nada reflejándonos color. Así sabemos efectivamente qué es lo que está haciendo este material. Volvemos acá. Y entonces, si se fijan, ahora esto está manchando de azul, ¿sí ven? Está manchando de azul, de este azul. Este es mi radio. Digámosle que en relación a este 1, él está haciendo 0.25 de scatter de ese azul. Mientras más subamos esto, digamos que más profundo está llegando este azul. Pues hay como más. Se ve más en las esquinas y hay mayor cantidad. Llevamos esto a 2. Probablemente sea algo más. Ok, entonces dejemos esto en 1, por ejemplo. Prendamos el rojo. Prendemos el rojo. Y si lo dejamos chiquito, pasa lo mismo. Pero mientras más profundicemos esto lo que te dice, lo que te deja es cada uno de estos colores puede llegar a una profundidad distinta y se van mezclando. Entonces aquí podemos empezar a ver cómo se forman unos morados en donde se juntan estos dos, pero entonces en donde las esquinas está solamente el azul y en lo más profundo está solamente el rojo. Y si prendemos el verde, empezamos a ver cómo se forma como este cian, donde se mezclan los tres. Pero si le damos más profundidad al verde, empezamos a ver que aquí arriba está blanco, tenemos un poco de azul, un poco de morado, en la esquina tenemos esto y aquí tenemos el verde en lo más profundo. Esto es un modo que es súper complejo, depende mucho de los factores de la escena, pero puedes obtener unos resultados que son espectaculares por el solo hecho de tener distintas capas. Una de las cosas interesantes de esto que aprendí es que, por ejemplo, cuando uno hace piel, uno siempre piensa de qué color es la piel. No, pues es como rosada, como color carne. ¿Sabes? Como un rojo muy, muy desaturado. Pero la verdad es que adentro
tenemos cosas azules, tenemos cosas como la luz refleja, se refracta, se vuelve verde. Entonces, muchas veces uno dice, pero ¿por qué le vas a poner un color verde a la piel? Hagan la prueba cuando hagan un shader de piel. Pónganle un toque verde. Le va a dar como ese toque realista en el fondo que no es algo lógico, pero lo es. Bueno, apaguemos el multi-subsurface. Regresémosle el color y la vida a nuestra escena. Después se los explico. Vale. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que no es lo mismo tener un material eh, sin reflexión? Vamos a poner esto en un naranja. Estos son Lo que me hizo Grayscale Gorilla en la vida me hizo pensar que el naranja era un color bueno. No lo es. Mentira, Nick. Nick y Chad son unos héroes. Y Rocket Lasso. Genio. Genio, genio de la vida. Ojalá yo fuera una décima inteligente y de sabio como lo es Chris Smith. Si no conocen el Rocket Lasso, vayan y conozcan el Rocket Lasso. Él se salió de Grayscale Gorilla. No sé por qué. Es un genio. Es un genio. Creo que nadie conoce ni siquiera en Maxon este programa más que él. Ok, ¿se acuerdan como cuando hablábamos de la reflexión que decía que no es lo mismo tener un objeto con 100% roughness a un objeto sin nada de reflexión? Ahora les voy a explicar cómo podemos hacer las dos. En este tab está esto que se llama coating. Coating es básicamente, imagínense que ustedes agarran cualquier objeto y le echan una mano de barniz por encima. Ese barniz, si se fijan, yo aquí tengo mi reflection en 100% con el roughness en 100%. Pero cuando yo subí este coating, ahora tengo ese objeto de abajo que genera eso, ese como color mate, con un brillo encima. Y es exactamente eso, un coating. Es una capa, imagínense una capa de acrílico que uno le echa por encima para que le dé ese reflejo. Entonces aquí es donde las cosas empiezan a ponerse más interesantes porque puedes tener un objeto que no es 100% reflectivo con una capa de brillo por encima. Esto se usa mucho, no sé si se usa mucho, pero lo uso mucho, por ejemplo, para pinturas de carro. Las pinturas de carro son efectivamente eso, tienen una capa donde podemos tener que si las particulitas esas que se ven que son como brillanticas, que son como una escarcha. Y encima tenemos una capa de clear coating, que es lo que le da el pulido al carro, el brillo. Eso es lo que rayamos y lo que dañamos. A esta opción también tenemos como darle más o menos roughness, con lo que podemos tener dos capas de cosas con roughness distintos una encima de la otra. Lo mismo que con la otra, tenemos samples, el tipo de brillo, el índice de refracción y el índice de refracción. Aquí tenemos otras dos opciones que son el índice de refracción avanzado, el color y el IOR, de la misma manera que lo tenemos en la reflexión normal. Estas otras tres opciones simplemente son formas diferentes de hacer lo mismo con un poco más de control. Más adelante, cuando hablemos de las cosas avanzadas, como por ejemplo el face o los nodos, vamos a hablar de esto. A esto también le podemos variar el color. Le podemos variar el color del brillo, del brillo que tiene ese coating. Le podemos dar un grosor.
porque como sabemos, pues estas cosas siempre tienen, si haces una capa de pintura de barniz, siempre va a tener un grosor y a ese grosor le puedes tener también una transmittance, como con el subsurface, que tintura todo lo que está por debajo. Entonces, eso es interesante y es muy útil para un montón de cosas. Overall, estos son, como su nombre lo dice, son cosas que afectan overall al material. Entonces tenemos el overall tint. Simplemente tiñe ese color lo que sea que está por debajo. Todas las demás opciones, esto le tira un color por encima a todo. ¿Sí? La opacidad, como su nombre lo dice, blanco es como funciona en todo. Blanco es 100% opacidad, negro es 0 opacidad. 50% es 50% opacidad. Entonces esto es interesante porque uno puede variar, por ejemplo, animar la opacidad de las cosas. Podemos tener mapas con... Los mapas vamos a hablar cuando estemos en los nodos, que es donde se les va a explotar la cabeza. La emisión es... los chicos de Dyn Studio hicieron un tutorial genial que salió hoy, lunes 17 de agosto del 2020, medio de la pandemia. Gracias a Dyn. Explicando cómo funciona esto y cómo podemos hacer unas escenas con Mograph que están muy cool. Vayan a checarlos. Dyn Studios con Dine. Pero para no dejarlos con las ganas, esto funciona. Simplemente escoges un color y el emission weight es qué tanto queremos que sea emisivo. Aquí podemos generar efectivamente materiales que generen luz. Mientras más le damos pata, más luz emite. La diferencia que tiene esto con las luces, que también lo hablaron los chicos de Dyn, es que esto siempre va a irse al color. Al color. Siempre va a mantener el color. Las luces van siempre a irse a blanco. Entonces, 0 aquí. Mantenemos nuestro color. Las optimizaciones, esto creo que son cosas que podemos hablarlas en el de avanzado. Estas son cosas que el 90% de las veces no toco. Una de las cosas que puedo tocar es convertir de glossiness a roughness dependiendo de dónde vienen los mapas. Simplemente lo que hace es que invierte los mapas de blanco a negro, de negro a blanco. Es que tanto afecta la luz directa y la luz indirecta. La luz directa y la luz indirecta. Es bastante autoexplicativo. ¿Cómo se dice esa palabra? Reflexión lo mismo. Puedes separar el Lior del roughness. Shadow opacity es una cosa que es bastante útil en esto porque te permite, cuando tienes luz pasando por vidrios, te permite subir o bajar esto. La opacidad afecta el canal de alfa. Es bastante, explica a sí mismo. Esto es simplemente que si tienes un objeto que está dentro de un medio con subsurface, va a bloquear la luz y no va a permitir que siga pasando en ese otro objeto de subsurface. El overall tint podemos hacer que afecte la emisión. Entonces si tenemos un overall tint en rojo y tenemos este azul y lo mandamos a prender, esto no va a afectar la emisión, pero si aquí le decimos que sí, pues sí. Simplemente la anisotropía, aquí podemos darle canales de UV y canales tangentes a la anisotropía para que él sepa hacia dónde tiene que apuntar y cómo lo queremos que apuntar. Bueno, hasta acá vamos a dejar este capítulo. Yo quería hacerlo todo en uno solo, pero me acabo de dar cuenta que esto es una locura y que
es un montón de información. Ya llevamos 1 hora sin editar. Espero poder editar un poco esto para recortarle un poco la grasa. Quiero que me dejen 2 cosas en los comentarios. ¿Les parece que los tutoriales son muy largos? ¿Que están bien? ¿Que son cortos? ¿Les parece que estoy explicando las cosas muy por encima? ¿Quieren que sea un poco más profundo y que hagamos tutoriales más cortos pero más enfocados en una cosa en particular? Mi idea particularmente con estos videos actuales es simplemente hacer como un overview para si hay gente que de repente no sabe si se quiere meter en este mundo de Redshift y de Cinema, o si como que están recién lo instalaron y no saben para dónde es para arriba. Tengan como una especie de Biblia. Al tutorial anterior le puse como capítulos para que puedan, si hay algo que ya saben y quieren buscar ahí en el timeline, pueden mirar. Si miran acá. Bienvenidos a Choc 4D. Uy, odio mi voz. Pueden ver que aquí está luz de punto. Aquí, o sea, como para que puedan. Yo sé que yo he usado tutoriales, yo veo tutoriales todo el tiempo y sé que uno siempre está como echando para adelante y para atrás buscando lo que a uno le interesa y no siempre está como determinado. Entonces, estoy pensando en hacer eso en cada uno de los tutoriales como para hacerle la vida más fácil a cada uno. Porque sé que los tutoriales que he visto que lo tienen me han salvado la vida, no se imaginan. Entonces sí, déjenme en los comentarios qué les parece, cómo prefieren los tutoriales, qué opinan. Esperen el próximo tutorial, la semana que viene entonces venimos con un poco más de profundidad en los materiales, vamos a hablar de los nodos. Y les recuerdo, todos los días en la noche, hora Colombia, no es una hora fija, puede ser a las 8, puede ser a las 9, puede ser a las 10. El domingo streameé a las 12 de la noche. Todos esos streams están en YouTube también. Síganme en Twitch, síganme en Instagram, en Facebook, denle like. Abajo están los links de todas las redes sociales. Así que nos vemos en la próxima.